Hola, hablante. Hoy te propongo un vídeo diferente. Hoy voy a hablar de lengua en estado puro, de mis primeros encuentros con la lengua y con la literatura. Y para eso te voy a leer un fragmento, un capitulito de este libro. Una infancia en Aranjuez allá por 1970. Esa infancia es la mía. Lo aclaro porque yo soy el autor de este libro. Es un libro muy cortito, muy sencillo, en el que reúno algunos recuerdos de mi niñez. En él utilizo a propósito un lenguaje muy simple, porque aunque lo escribo como adulto, y bien adulto, trato de rescatar en él algo de la inocencia y de la sencillez del niño que fui y de cómo me explicaba yo cuando era niño el mundo que me rodeaba, ese mundo que se iba desplegando ante mí, ante mi mirada infantil y que se presentaba cargado de novedad, de misterio, de promesas. Es un libro que escribí a raíz de la pérdida de mi padre y este fue un hecho que me hizo volver la vista atrás y revivir los recuerdos que guardaba de cuando yo era niño y él era joven. Te confieso que fui un niño lector. Más que leer, devoraba libros. Hay un periodo en la infancia en que se lee con una avidez que no regresa jamás en la vida. Y sobre eso trata este capítulo que voy a compartir contigo. Te invito a que me acompañes en este repaso a mis primeros encuentros con la literatura y con los libros. Vamos allá con el libro. A ver dónde empieza el capitulito. La biblioteca, las bibliotecas. Yo fui un niño lector. Entre libros me refugiaba de otras soledades. Encontraba consuelo y seguridad. Nunca me he vuelto a acercar a una biblioteca con ese sobrecogimiento, con ese respeto y devoción. La primera fue la de mi padre. De allí salió el primer libro, un libro de mayor, que leí como los mayores, como veía hacer a mi padre. Fue una novela de Julio Verne, un libro de tapa roja y dorada con las hojas de color marrón. Yo lo abría con cuidado, casi sin atreverme. Lo leí 3 veces seguidas. Era tan maravilloso que mi cabeza inocente imaginaba que sería imposible encontrar otro que se le comparase, y temía sufrir una decepción si se aventuraba por nuevos renglones de nuevas páginas. Siguieron muchas otras novelas de Julio Verne, todas las que mi padre había acumulado y alguna más que yo le saqué. Con 9 años llegó El Quijote. Tarde tras tarde me aferraba a aquel libro y contaba al final codiciosamente las páginas leídas. Recuerdo la fascinación que ejercía en mí aquella lengua singular que siendo la mía no lo era. Parte del placer residía en ir descifrando palabras desconocidas que nombraban un mundo que había dejado de existir o que acaso nunca existió. Con ayuda de mi padre y de los pobres diccionarios de mi casa, fui haciéndome mal que bien una idea de lo que pudiera ser un yelmo o una bacía. Descubrir que una ínsula podía ser lo mismo que una isla me abrió las puertas de un universo desconocido. Porque si bien es cierto que era lo mismo, también lo es que no lo era. Yo conocía islas, empezando por la isla del Jardín de la Isla, pero una ínsula era otra cosa, un mundo fantástico que estaba más allá, henchido de luz y de goce. E ínsula solamente podía ser la ínsula barataria. Ese mismo no entender o entender solo a medias, ese tener que desmadejar palabras para abrirse paso por el sentido, multiplicaba la magia de aquel mundo remoto. Me alejaba de este otro pedestre, de andar por casa en que nos movíamos a diario. Un mundo en el que había colegio, en el que el forro de los libros se picaba con el muelle de los cuadernos, en el que el asado del domingo te dejaba hinchado y pesado para toda la tarde, en el que los bares estaban llenos de una nube de humo que levitaba sobre una alfombra de serrín y cabezas de gamba. Qué mundo tan grande aquel en el que se podía exclamar: «Non fullades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete». Aquella lectura precoz del Quijote, tan antipedagógica, tan poco adecuada a mi edad, sirvió para abrir mi alma a la literatura, mi cerebro a mi propia lengua, y para preparar el terreno en el que tendrían que prender las lenguas de los demás. Soy uno de tantos que le deben a Cervantes lo que son, uno de los muchos que se lo deberán.
Más que leer, devoraba los libros. En el verano me salía a la terraza bien tempranito y me sentaba en el suelo con la espalda apoyada contra la reja. Mi madre me sacaba un cojín, pero yo era más partidario de aprovechar el frescor de los baldosines. Para la hora de comer, cuando el sol me empezaba a echar de aquella parte de la casa, ya podía llevar la mitad de una novela. Por la tarde continuaba mi lectura en la habitación o en la escalera, donde podía seguir sacándole algo de fresco al terrazo. Y así para la cena se me podía ver de nuevo revolviendo las estanterías en busca de la lectura del día siguiente. Con ese ritmo febril pronto finiquité la biblioteca familiar, así que la emprendimos con la biblioteca de la fábrica. Para llegar allí había que salir de mañana, antes de que empezara a apretar el calor. Bajaba las escaleras al trote con las manos ocupadas con los libros que había que devolver. Atravesaba el hoyo y salía a la calle Moreras por entre los patios de ladrillo, buscando la sombra raquítica de unos olmos recién plantados. De las moreras de la calle Moreras quedaba solamente el nombre. Después había que elegir, calle del Príncipe o Infantas. Pero yo tenía querencia por Príncipe. La plaza de la Mariblanca era un peligro, pero se iba salvando a la sombra de los tilos, y una vez bajo los arcos no había nada que temer. Uno podía caminar sobre la cinta de piedra lisa y blanca, que flotaba como una pasarela gastada sobre un piélago de cantos rodados, y que tenía en el extremo una inscripción de un metal que bien hubiera podido ser oro, y que decía simple y rotundamente 1900. Sin embargo, yo prefería los cantos. Me gustaba sentirlos a través de la suela del zapato, dejar que el tobillo se cimbreara sobre aquellas concreciones sin aristas, suaves por fuera, duras por dentro. Al hacerlo me acordaba siempre del padre Fuentes de Loyola y lo que mi padre contaba de él. Aseguraba a mi padre que se metía garbanzos en los zapatos para hacer penitencia, y yo me sentía un padre Fuentes a mi manera, pisando sobre aquellos cantos y recibiendo de ellos tan suave y blanda penitencia. Después se atravesaba la plaza de Parejas, donde los pies pisaban ya arena, y los ojos, consiguiendo a duras penas despegarse del Palacio Real, se marcaban como objetivo las columnas de granito y el portón de madera del Palacio de la Comandancia. Una vez salvado el mar muerto de la plaza, se avistaba la tapia de ladrillo de la fábrica. La calle de la fábrica era un buen lugar para hacer tiempo en verano. El piso era de tierra y la sombra era espesa bajo las hojas de los tilos. Uno podía sentarse en el bordillo de la acera que corría pegada al muro. Aunque quizás sea una exageración llamarla acera. Aquello era más bien una cinta o incluso una rebaba de muro. Cuando me sentaba, sentía a través de los pantalones cortos el frío que el cemento había acumulado durante la noche, para irlo cambiando durante el día por el calor del mes de julio. Yo me llevaba así en el contacto un poco de aquella reserva de vida que todos andábamos buscando en el infierno de nuestros veranos preñados de humedades del Tajo. Desde allí podía cómodamente divisar a la bibliotecaria cuando hacía su aparición calle abajo revestida de su bata blanca. Entonces yo me ponía en pie y esperaba muy serio, imbuido de la dignidad del momento, a que se parase ante la puerta de chapa verde y la abriese con su llave. El portón daba acceso a un patio, y una vez allí había que traspasar la puerta por la que se penetraba en la biblioteca. Esta consistía más que nada en un prolongado pasillo que se dilataba aquí y allá como la panza de un rumiante. Dentro, los libros estaban dispuestos en estanterías que tocaban el techo. Unos descansaban sobre sencillas baldas de metal y otros en vitrinas. Mis ojos ávidos no se cansaban de viajar por las vetustas encuadernaciones oscuras de biblioteca, de batalla, hechas para durar. No había para mí catálogo en aquella época. Yo no entendía de rebuscar en listas o pasar cartulinas entre los dedos. De lo único que sabía era de libros que quería leer, libros de cuya existencia había llegado a saber a través del colegio y que ya reverenciaba antes de haberlos leído. Libros que se mencionaban en la enciclopedia infantil que yo exploraba con aplicación por las noches bajo la luz acaramelada de la lámpara del comedor. Libros que se anunciaban en las últimas páginas de los libros que yo leía. Yo sabía, y lo sabía muy bien, que quería leer Los viajes de Gulliver, y se lo decía a la bibliotecaria. Y entonces ella me decía si lo había o no lo había. Si lo había,
Ella agarraba la escalera y lo arrebataba con rapidez y precisión de su pequeño Olimpo para depositarlo sobre una mesa de madera. Entonces yo volvía al ataque y le pedía quizás el diablo cojuelo. Así hasta que me marchaba feliz y expectante con mis 2 o 3 volúmenes bajo el brazo. Desandaba el camino, pero ahora arrimándome a los muros en busca de la sombra, porque iba ya pasada la media mañana y estaba alto el sol en el cielo. Subía corriendo las escaleras de casa y me hacía fuerte en la terraza hasta que me sacaban de allí para comer. ¡Qué mezquindad tener que cambiar a Dumas padre por un plato de lentejas! Antes de que terminara la semana, podía dar por seguro la bibliotecaria, cuando sus otras tareas le permitiesen acercarse hasta la puerta de la biblioteca de la fábrica, que me encontraría sentado en la acera muy formalito, con un puñado de libros entre las manos, esperándola para cambiar a Fernando de Rojas, Quevedo y Calderón por Mark Twain, Walter Scott o cualquier otro clásico que se pusiera por delante. Gracias por seguir ahí. Hoy me planteaba el vídeo como una oportunidad para conocernos mejor tú y yo. Puedes conseguir Una infancia en Aranjuez allá por 1970 en la principal librería de Internet. Te dejo el enlace abajo en la descripción por si te interesa. Si esta infancia mía te ha recordado en algo a la tuya, cuéntamelo en los comentarios para que me entere yo y nos enteremos todos. Y si no te recuerda la tuya, cuéntamelo también. Así nos vamos conociendo. Y suscríbete al blog de Lengua para hablar y escribir mejor. ¡Hasta pronto, hablante!